Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a aprender a usar el tester y hacer algunas cuentas, más que nada la ley de Ohm y la ley de las resistencias. Y también vamos a aprender cómo se miden o cómo se sacan las cuentas sobre las resistencias físicamente, por el tema de los colores y eso. Esto es más o menos importante. Por ejemplo, si queremos ser técnicos a la hora de reparar un componente, por ejemplo una mother, y tengamos que cambiar un capacitor, no vamos a necesitar hacer este tipo de cuentas y eso. Simplemente agarramos, de muestra ese mismo capacitor y vamos a comprar uno exactamente igual. La mayoría de casos es así, simplemente reemplazar la pieza. Pero hay otros casos, por ejemplo, si queremos hacer una tira LED o ponerle LEDs, por ejemplo, a la computadora, o poner un ventilador y no sé, hacer algún empalme o cualquier cosa así, acá sí vamos a necesitar hacer estas cuentas. Más que nada para evitar problemas, obviamente, para evitar que se quemen componentes y ese tipo de cosas. Esto nos va a servir para todo, no solamente para las computadoras, obviamente. Es electrónica, así que vamos a poder arreglar otras cosas como transformadores, cargadores de netbook, de teléfonos, hacer algunas cosas con eso. Va a servir bastante, por lo que yo que ustedes prestaría bastante atención. Bueno, vamos a empezar con la ley de Ohm. Es muy simple realmente. Para saber una cosa necesitamos saber las dos anteriores, por ejemplo. Esta regla se repite, para saber las tres. Por ejemplo, tenemos voltaje, resistencia y también intensidad. El voltaje son los voltios, la resistencia, es la resistencia, tampoco hay mucha lógica. La intensidad son los amperios. Para saber algún voltaje o qué voltaje necesitamos, por ejemplo, tenemos que hacer la cuenta intensidad por resistencia y nos va a dar el voltaje, obviamente. Si queremos saber el amperaje o la intensidad, tenemos que hacer voltios sobre R, que básicamente es voltaje sobre resistencia, y así nos van a dar el amperaje o la intensidad. Tienen distintos nombres, puede ser intensidad, corriente, potencia, pero más que nada son la resistencia, los voltios y los amperios, son esas tres cosas. Si queremos saber la resistencia, por ejemplo, tenemos que hacer los voltios sobre los amperios y nos va a dar la resistencia. Es una tabla bastante fácil y no es muy complicado. Después podemos sumar otra cuenta más que es para saber la potencia, pero no es tan necesaria tampoco. Igualmente es bastante fácil, es voltios por amperios y nos va a dar la potencia. Esto va a ser la potencia necesaria o sobrante que nos va a dejar un circuito, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos una LED que consume 1.5 voltios y 1 amperio, por decir algo. Ahora imaginemos que lo conectamos a una pila de 5 voltios, por decir algo. Una pila o un cargador, lo que fuese. ¿Qué tenemos que hacer para saber la resistencia? Tenemos que hacer voltaje 1.5 dividido amperios y nos va a dar la resistencia, que en este caso es 3,5, teniendo en cuenta que es 5 la fuente de energía, nos da 5 voltios. Es bastante simple. Ahora vamos a ver el tema de las resistencias. Las resistencias se miden en ohms y tienen distintos colores. Es un tanto complejo de explicar en palabras. Por ejemplo, si te doy un ejercicio puede ser que sea más fácil, pero con la imagen ya se pueden dar cuenta. Las líneas tienen un sentido. Tienen la primera línea, la segunda, la tercera y la última. La última es la tolerancia, que es el rango de eficiencia que puede tener. Puede ser que sea un 2%, por decir algo, un 5% más o un 5% menos del resultado que nos va a dar, obviamente. Es como un margen de error que tenemos. Por ejemplo, si la primera línea es verde, es un 5 si no me equivoco, la primera línea verde. Después, si la segunda línea es blanca, es un 9, ahí ya tenemos 59. Si la tercera línea es marrón, por decir algo, o color café o algo así, es por 10, lo que quiere decir que es una resistencia de 590 ohms. Si tenemos voltaje y amperaje y lo tenemos que comparar, por ejemplo, con una fuente de 5 voltios, por decir algo, tenemos que hacer la ley de Ohm, que es voltaje dividido amperaje, y nos va a dar la resistencia. Y tenemos que tomar ese número y buscar una resistencia con esos colores. Sinceramente casi nadie se acuerda la tabla de memoria, así que tendríamos que buscarla casi siempre. Igualmente hay muchas que se repiten o son más utilizadas que otras, obviamente, y seguramente para ciertos casos ya nos vamos a dar cuenta si sirven o no. Ahora vamos a ver cómo se usa el tester, pero vamos a cambiar de cámara para verlo mucho mejor.
Bueno, esto es un tester. Como podemos ver, estas líneas, dos líneas seguidas, significa continuidad. Y esta línea ondulada significa alterna, corriente continua y corriente alterna. Por ejemplo, acá en la A son amperios y es corriente continua. Este es el símbolo de ohms y esta mide resistencia básicamente. Tenemos distintos números. Ahora, como pueden ver, lo puse en continuidad. Lo que quiere decir eso es que cuando se tocan los polos va a hacer un ruidito y nos va a marcar algo en la pantalla. Esto es lo que más uso realmente. Sirve mucho para saber si un componente está en buen estado. Si tenemos continuidad, quiere decir que la corriente pasa de un lado al otro. Si no pasa de un lado a otro es porque claramente algo está mal. Ahora este sirve para medir pilas, la carga de la pila básicamente. Tenemos que poner el lado positivo y negativo como está en el dibujito y nos va a medir la carga que tiene la pila adentro. Estos son los voltios de corriente alterna, no continua. Este es el de corriente continua, recuerden las rayitas. Tenemos de 1000, 220, 2 y 200 microvoltios. Si queremos medir algo, por ejemplo, más de 2, tenemos que ir al de 20. Si queremos medir más de 20, tenemos que ir al de 200. Ahora acá es donde se conectan las puntas. Por ejemplo, el negro es el negativo. Siempre tiene que ir uno negro. Acá el de arriba de todo es para más de 2 amperios. Si le ponemos más de 2 amperios seguramente se queme el aparato. Por eso está esa punta. Y el de abajo es el normal, es el positivo que usamos casi siempre. Y bueno, no hay mucho más que agregar. Estas fueron las cuentas principales o las formas de encontrar un componente que necesitemos más precisamente. Usando el tester sobre todo, lo vamos a usar bastante. O al menos yo en mi caso lo uso bastante para asegurarme de no cometer errores más que nada. Así que nos vemos en el próximo episodio, que ya vamos a ir a algo bastante práctico y vamos a aprender a soldar. Así que nos vemos ahí. Chao.